Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de noviembre del 2023. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos al libro del profeta Zacarías, capítulos 5 y 6. Zacarías 5 y 6. Llegamos entonces al profeta Zacarías. Es también uno de los profetas em, post-exílicos. Em, en el canon hebreo también es uno de los profetas, ya de los últimos 12 profetas. Te recuerdo que Daniel, que es el que veníamos leyendo la semana pasada, no hace parte dentro del canon hebreo de los profetas, sino que está dentro del rollo de los escritos. El profeta Zacarías y Ageo no tiene la dificultad de la época como sí la tiene Daniel, a quien la gran mayoría de los comentaristas atribuyen que es de una época aproximada al tiempo de los macabeos, o sea, en el siglo segundo, por lo menos eh, los últimos 6 capítulos de Daniel. Ya frente a la historicidad de Zacarías y Ageo, que es su contemporáneo, pues no hay tanta discusión porque hay otros elementos que sí ayudan a ubicarlos exactamente en el siglo quinto antes de Cristo, estando en Babilonia. Esta época, hay unos libros que nos hacen referencia a esta época, podríamos decir la posexílica. ¿Por qué posexílica? Porque se marca desde el decreto de Ciro, rey de Persia, que permite que el pueblo judío pueda volver a la Tierra Santa para no solo reconstruir el templo y establecer el culto, sino incluso poder restaurar la ciudad y aquellos que quisieran volver establecerse en Judá, en Jerusalén principalmente, y en algunas aldeas de Judá. Hay unos libros entonces que nos ubican en esta época, que son el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther, el libro de Zacarías, Ageo y Malaquías. ¿Sí? Estos libros, algunos históricos, algunos profetas, nos ubican entonces en esta época. De hecho, el libro de Esdras em, mm, se cruza y hay una manera muy buena y además correcta de leerlo cronológicamente, porque en el libro de Esdras, que se empieza a narrar el primer retorno, mm, cuando se dio el exilio a Babilonia, se dio en 3 tiempos, ¿sí? Seguramente ustedes me han escuchado o hemos estudiado que Daniel y Ezequiel fueron llevados en el primer grupo de exiliados hacia Babilonia. Los babilonios primero se llevaron como los más estudiosos, los más sabios, de allí que Daniel y sus amigos hicieran parte de este primer exilio. Y luego van llevando a otras personas en el segundo grupo de exiliados y de la misma manera, ya cuando es destruida Jerusalén y el templo, ahí se exilian a los que han de exiliar. Asimismo, como se dio en 3 etapas el exilio, se da en 3 etapas el retorno a la Tierra Santa. Y en la primera etapa, quienes encabezan este grupo son dos personajes, uno de orden sacerdotal, Josué, y otro de orden real, o sea, descendiente de David, que sería Zorobabel. Ellos llegan, de hecho, el capítulo 2 de Esdras nos dice los que vinieron con Zorobabel y nos da una lista como de personas encabezada por algunos patriarcas. Y en el capítulo 3 ellos empiezan la reconstrucción del templo. Estoy en Esdras 3, 4, capítulo 3 y 4 empiezan a reconstruir el templo con mucha adversidad, con muchas dificultades, al punto que finalizando el capítulo 4 de Esdras,
separa la obra, ¿sí? Y es allí, en el final del capítulo 4 de Esdras, donde entra el papel de Zacarías y de Ageo, ¿sí? Como profetas. De hecho, el versículo 1 del capítulo 5 de Esdras, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, ¿sí? Entonces, una buena manera de leerlo y entender por qué el mensaje de Zacarías, por qué el mensaje de Ageo, es ver un poco la historia del libro de Esdras, los primeros 4 capítulos. En el capítulo 5, después del 1, hacer una pausa y referirnos a los libros de Ageo y Zacarías. Así que Zacarías, insisto, igual que su contemporáneo Ageo, tienen una situación. ¿Sí? Acordémonos que para entender mejor el mensaje de los profetas, es bueno entender cuál era la situación, la circunstancia que estaba viviendo el pueblo. Entonces, tenemos un pueblo que viene del exilio, ¿sí? Bueno, algo breve para recordarles, Zacarías era sacerdote, hijo de Ido, ¿sí? Lo menciona el mismo libro de Zacarías, era sacerdote, de allí que su mensaje tiene mm, como ciertos elementos que tienen que ver con el culto sacerdotal, ¿sí? Tiene conocimiento de la función sacerdotal. De nuevo, entonces, tenemos un grupo de personas que vuelven de Babilonia, que vuelven del exilio, seguramente personas que habían logrado acomodarse en Babilonia, eso lo dice la Biblia, pero que tenían un fuerte sentimiento por la Tierra Santa, seguramente tenían muy presentes las palabras del Señor, las profecías de Jeremías. Jeremías había profetizado que pasados 70 años ellos iban a volver a la Tierra Santa. Seguramente a muchos se les olvidó, como suele pasar, que a muchas personas se nos pueden olvidar las promesas, las profecías, los anuncios del Señor, pero hay otras personas que lo mantienen y que lo tienen muy presente. Una promesa, una advertencia, un anuncio del Señor lo tienen presente y están muy atentos al cumplimiento de sus palabras. Así mismo pasó en esa época, así que cuando viene el decreto de Ciro, aparecen estos personajes muy inquietos, no lo piensan dos veces, vuelven a la Tierra Santa, llenos de expectativa, de esperanza, de ilusión, seguramente con temores, y emprenden esta labor. Menciona la Biblia que vinieron ancianos que conocieron la gloria del primer templo, ilusionados de ver la restauración de la gloria que alguna vez ellos tuvieron pues en su ciudad santa y todo respecto pues al santuario del Señor. Bueno, vuelven, empiezan obstáculos, seguramente estaban animados, pero como les decía, viene tal contradicción que la obra lastimosamente se para. Y Zacarías y Ageo, en una profecía, por ejemplo, la profecía de Ageo es una profecía de aproximadamente 4 a 6 meses. O sea, es una profecía muy corta, muy contundente y de algo muy importante es de cumplimiento inmediato, ¿sí? Porque apenas Zacarías y Ageo empiezan a profetizar y Josué y Zorobabel, no, no solo Josué, Zorobabel, los ancianos y el pueblo atienden el mensaje de estos dos profetas, empiezan a actuar inmediatamente. Es una profecía muy contundente. La de Ageo es mucho más corta, de un efecto mucho más inmediato. La de Zacarías, que podemos dividirla en dos secciones, me atrevería a ponerlo así porque de hecho claramente hay dos tiempos. La de Zacarías se da en, bueno, hay una referencia, si ustedes lo están leyendo con juicio en su devocional, que menciona los años del rey Darío. Esa es una manera de ubicarnos en un tiempo. Darío comenzó a reinar en el 522 a.C., o sea que cuando dice 2 años después, o en el segundo año del rey Darío, sería 520 a.C. Antes de Cristo estamos contando de un mayor número, menor número, porque nos vamos acercando al año cero, ¿sí? Así que en esa referencia tenemos que en el año segundo de Darío, viene la profecía de Ageo, viene la profecía de Zacarías, y esa profecía que está en los primeros 6 capítulos de Zacarías hace referencia a Josué
y Zorobabel. Josué de nuevo, sumo sacerdote, Zorobabel, gobernante, descendiente de David. De hecho, en la genealogía que nos da tanto Lucas y Mateo del Señor Jesucristo, aparece Zorobabel, hijo de Salatiel, en la genealogía del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Ageo y Zacarías coinciden en esta primera parte de la profecía, los primeros 6 capítulos de Zacarías, y los últimos capítulos de Zacarías, que son del 7 al 14, son profecías que ya no tienen que ver con la situación inmediata que estaban viviendo. Entonces hay que partir el mensaje de Zacarías en dos tiempos, ¿sí? Uno es de efecto inmediato, ¿sí? Era una profecía para el momento que estaba viviendo el pueblo de Judá, que había retornado en cabeza de Zorobabel y de Josué, pero los siguientes capítulos van a tener un efecto mucho más allá de lo que Zacarías tal vez pudiera entender en su momento y en su contexto. ¿Por qué? Porque los últimos capítulos de Zacarías se cruzan también con las profecías de Daniel, la parte pues escatológica que hace referencia a los últimos tiempos, y hay elementos de las profecías de Zacarías que complementan los mensajes de Apocalipsis y de Ezequiel. Es más, muchos maestros de la Biblia interpretan ciertas profecías de Zacarías que se cumplirían en el reinado milenial del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, a la hora de leer Zacarías hay que verlo en esos dos momentos. Los primeros 6 capítulos hacen referencia a ese momento, el retorno, la edificación del templo, el ánimo para que no sucumbieran a la edificación del templo, que se acordaran de las promesas del Señor, y es un mensaje que va más para ese momento. A partir del capítulo 7, va a venir entonces un mensaje que tiene que ver con ya los tiempos finales. Entonces, por ejemplo, el capítulo 5 y 6 que nos compete en la lectura de hoy, de hecho, va a abandonar estos dos personajes, Josué y Zorobabel. Hay algo muy particular en el Antiguo Testamento, y es que el Antiguo Testamento nos muestra, de alguna manera, en el orden que el Señor establece, bueno, había una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es el gobierno de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Y esa teocracia está representada, digámoslo, en dos figuras principales, los sacerdotes y los profetas. Siendo los sacerdotes, digamos, para equipararlo a cómo se constituye el Estado hoy, sería como esa parte legislativa, ¿sí? Porque los sacerdotes tenían la ley, tenían la Torá, tenían la instrucción, tenían las normas, tenían los parámetros, ¿sí? Entonces, el sacerdote tenía la responsabilidad de no solo del culto, de la adoración, sino también de la instrucción del pueblo, ¿sí? El sacerdote velaba para que se enseñara y se instruyera al pueblo. Y esa era toda la función, podríamos decirlo, legislativa. Y los profetas tenían un papel de, digámoslo así, de juzgar a aquellos que transgredían las leyes instruidas y establecidas. Y había unos personajes que en la época, por ejemplo, de Moisés, Moisés tenía una función también como de legislador, de juez, pero ese juez de la antigüedad no era como el que emite juicios o sentencias, sino más bien como un dirigente, como un servidor del Señor que basado en la instrucción, pues está orientando, aconsejando y dando a conocer, digámoslo así, esas directrices que el Señor tenía para su pueblo. Israel en un momento dado se quiere salir de la teocracia, ¿sí? Que ya no esté centrado solo en la constitución divina, sino que pide rey como los demás pueblos. Entonces, de alguna manera el Señor lo permite, no estaba en su voluntad perfecta, lo permite, y de allí en adelante vamos a tener claridad de el ejecutivo en los reyes, en la monarquía,
el legislativo en los sacerdotes, que tienen la Torá, la instrucción como constitución, como carta magna del pueblo de Israel, y por el otro lado los jueces que van a ser, perdón, los profetas que van a ser aquellos que emitirán los juicios, ¿sí? Que como en esa parte, en ese poder judicial. Y cada uno en algún momento va a ejercer esas funciones de, digámoslo así, de control. Si ustedes miran el profeta, los profetas van a denunciar no solo los gobernantes, los profetas en algún momento también van a denunciar a los sacerdotes. Los profetas van a tener esa función, ¿sí? Como de juicio. En algún momento los reyes tendrán que reprender o van a pretender reprender a los profetas. No todos los profetas estaban conforme al corazón del Señor. Sabemos profetas que tenían inclinaciones en su corazón equivocadas. Entonces, de alguna manera, entre ellos se controlaban. Pero, cuando se habla y profetiza del Señor Jesús, el Señor Jesús va a cumplir cabalmente esos tres poderes en el solo, ¿sí? Él va a ser tanto juez, ¿sí? Va a ser tanto legislador como gobernante. Porque nuestro Señor Jesús proviene de la tribu de Judá, o sea, legalmente está para ser rey, trono para siempre, cetro de justicia, menciona la profecía de Jacob. Pero también el Señor Jesús, además de gobernante, va a ser sacerdote, lo menciona el libro de Hebreos, sacerdote no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, pero también es profeta, ¿cierto? Profeta anunciado. De hecho, las religiones monoteístas, las principales como el judaísmo y el islam, reconocen al Señor Jesús como profeta, ¿sí? Como un gran profeta del siglo primero de nuestra era. Así que todas estas profecías, cuando hablamos incluso de Zorobabel, cuando hablamos incluso de Josué, que tiene una función específica, Josué como sumo sacerdote, que está delante del Señor, Zorobabel como gobernante, que tiene la responsabilidad de dirigir a todo el pueblo, estos dos personajes también son sombra y tipo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor lo reúne en sí mismo. Es más, eh, por ejemplo, cuando veamos características de uno y otro, vamos a ver en verdad que estas características se reúnen cabalmente en el Señor Jesús. Bueno, el capítulo 5 y 6 para concluir un poco, nos habla primero una visión de un rollo volante eh, y dice que en ese rollo que tiene unas medidas, dice, esta es la maldición, versículo 3 que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta y todo aquel que jura falsamente será destruido. Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y consumirá con sus maderas y sus piedras. El deber ser de estas personas que estaban volviendo a Jerusalén tenía que centrarse en restaurar el culto al Señor. Y cuando yo voy a emprender un proyecto que se supone que es para la gloria del Señor, para la alabanza de su nombre, pues tiene que ser un proyecto que tiene que partir de un corazón que se purifica delante del Señor. No puedo pretender hacer algo que quiera que agrade al Señor, pero en mí hay mentira o en mí hay deshonestidad. Este mensaje tiene que ver con aquellos que iban a volver, que no podía haber en sus casas ni deshonestidad, lo que se refiere dice a aquellos que roban, pero tampoco podía haber en ellos engaño, ¿sí? Y dice, el que hurta, la maldición que viene sobre el que hurta y aquel que jura falsamente. Entonces aquí estamos hablando de la deshonestidad y el engaño. Y este juicio está en contra de aquellos que son deshonestos, ¿sí? Y además que engañan, o sea, que quitan, que toman lo que no les pertenece. Entonces, esta primera parte viene en este proceso de que los que van a edificar deben purificarse. Hay otras muchas cosas que ellos tuvieron porque unos eran los que venían y otros eran los que estaban. ¿Sí? Acordémonos que no todos los judíos fueron exiliados. Los que se quedaron
eran personas más humildes, el pueblo del polvo, hay una referencia así de ellos. Em, Porque viene otro problema que lo va a mencionar el profeta en Malaquías, y son los matrimonios mixtos, ¿sí? Los que se quedaron, lastimosamente, tuvieron los matrimonios mixtos, que es lo que Nehemías también les va a exhortar. Luego viene un mensaje y habla de la mujer en el Efa, y dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y le dije, ¿qué es? Y él me dijo, esta es un Efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad y la he hecho dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron de el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevas el efa? Y él me contestó, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Bueno, la tierra de Sinar es Babilonia. Babilonia, Egipto, en su momento Filistea, fueron pueblos que en términos generales se opusieron a Israel en diferentes momentos de su vida, ¿sí? Babilonia, de Babel, de confusión, un instrumento, digámoslo así, del cual se sirvió el Señor en cierto momento para castigar a su pueblo, y fueron enemigos. Entonces, aquí hay una referencia del exilio a Babilonia, y ya sabemos por causa de su pecado, de su soberbia, cuando dice que no tuvieron misericordia de los necesitados, cuando se volvieron ociosos, cuando se volvieron altivos, cuando se saciaron de pan, se llenaron de pecado, eso lo dice Ezequiel, y por eso ellos fueron exiliados. El capítulo 6 nos menciona una imagen muy particular en la primera parte, que la podemos identificar de alguna manera en Apocalipsis, la podemos identificar en Ezequiel, y vuelven a aparecer unos carruajes, ¿sí? Los carruajes eran eh, carros llevados por caballos, ¿sí? De hecho, la palabra Merkabah, que se menciona en Ezequiel, Merkabah, que es carros o carruajes que son de guerra. Ese es el nombre que usan hoy los israelitas de sus tanques de guerra, ¿sí? Los tanques de guerra de los judíos hoy son Merkabah, y eso está mencionado en el libro de Ezequiel como carruajes llevados por caballos para la guerra. Bueno, estos que están acá no parecen, tienen una variación, no parecen carros de guerra, sino simplemente carruajes, pero aparecen cuatro colores de los caballos, que tiene relación, sobre todo se me viene a la mente, con los del Apocalipsis. De hecho, menciona caballos blancos, caballos alazanes, que serían, es un rojo, ¿sí? El caballo alazán es una especie de rojo, blancos alazanes, negros, pero en los últimos aparece una expresión que hace referencia como a diferentes colores, ¿sí? Entonces dice en el versículo 2 del 6, caballos alazanes, luego caballos negros, en el 3 caballos blancos, y en el cuarto caballos overos rucios rodados. Entonces me puse a mirar el significado, y tiene que ver como con una variación de colores. Sabemos que en el Apocalipsis, por ejemplo, los caballos rojos hacen referencia a las guerras, al derramamiento de sangre. El caballo negro tiene que ver con muerte, pero por hambre, por enfermedades, por pestes que se mencionan en el Nuevo Testamento. El caballo blanco que está mencionado en Apocalipsis hace referencia a paz y justicia. Y el caballo de los diferentes colores, por ejemplo, en el Apocalipsis lo mencionan, bueno, algunas Biblias lo traducen amarillo, eh, porque por la palidez, pero también lo traducen como verde, ¿sí?
porque el significado de la palabra que está en griego es cloro, de donde viene clorofila, ¿sí? Entonces algunos lo traducen como pálido, como un color pálido, como un color amarillo, como color verde, pero tiene relación con estos caballos que están mencionados aquí en Zacarías. Aquí entonces empiezan a ver imágenes que va a retomar también Juan en el Apocalipsis que tienen que ver con estas situaciones. Muerte, también de nuevo, paz, justicia, el caballo blanco, muerte, destrucción por medio de las guerras, pero también muerte y destrucción por medio del hambre, por medio de las enfermedades y por medio de las pestes, que de alguna manera el hambre, las enfermedades y las pestes son consecuencia de la guerra. Y la guerra es la consecuencia de la ausencia de la justicia y de la paz. ¿Sí? Es como si se desencadenaran así. De hecho, en una interpretación que estuve estudiando del Apocalipsis, me pareció muy particular. Dice, en la expectativa de la falsa paz y justicia del caballo blanco, daban esta explicación, se genera entonces, como era una falsa paz y justicia, esto genera guerra, la guerra genera hambre, de enfermedades y, y genera también plagas. Y por eso, la última, cuando dice que la cantidad de personas que iban a morir, el caballo de pálido que menciona el Apocalipsis o verde que menciona el Apocalipsis. Bueno, hay una interpretación más osada que no se las voy a mencionar ahora, que es un poco asombrosa porque tiene que ver con el presente. ¿Sí? Hay unos símbolos en el presente que mostrarían cómo estos colores que tienen que ver con el final de los tiempos están presentes ya en el mundo, se están viendo su accionar y por eso yo insisto en que no en vano hay un despertar ahora y hay una inquietud en la iglesia del Señor de como de prepararse, de apercibirse, de atender, de escudriñar todos aquellos mensajes que tienen que ver no solo para este momento, sino para un momento que tal vez está más cerca de lo que podamos pensar, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un mensaje también muy, muy interesante. A partir de la lectura de mañana vamos a empezar a ver otros elementos muy profundos de Zacarías que les invito a que lo lean. Si no tuvo la oportunidad de leer este fin de semana, tome desde el capítulo 1. Si lo quiere entender mejor, tome los primeros capítulos de Esdras para que entienda el contexto histórico. Luego, en el final del capítulo 4 de Esdras, haga una pausa y refiérase al libro de Ageo y a los primeros 4 capítulos de Zacarías y va a tener un contexto mucho más claro y general de esta situación que ellos están viviendo. Y ya en la lectura de mañana vamos a ver otro alcance más allá, tal vez para nuestros tiempos, de la profecía de Zacarías. Así que iniciemos esta semana orando y dándole gracias al Señor y, como dice la Escritura, encomendándonos a Él. Padre del cielo y de la tierra, te presentamos nuestras vidas en este nuevo día y en este inicio de semana. Pedimos que tu bendición nos acompañe, Señor, por favor, que, que en esta nueva semana estemos muy atentos a tu voz y que ya que hemos de empezar este último mes del año, nuestros corazones no se dispersen en medio de tantos compromisos, sino que por el contrario podamos, Señor, con sensatez, preparar nuestro corazón para terminar bien y comenzar bien, Señor, el nuevo año. Yo te pido, por favor, que nos acompañes, que tomes todos los asuntos, situaciones que nos rodean, mi Señor, y que nuestro corazón y nuestro espíritu se despierte a tu voz y a tu verdad. Haga esa oración por usted. Dígale, Señor, despiértame, agudiza mis sentidos a ti, a tu voz. Agudiza, Señor, mi discernimiento y dame sabiduría. Yo quiero comprender la escritura. Yo quiero
comprender, Señor, el mensaje que cada día tienes para mí. Porque tu palabra, además de que me edifica, me fortalece, me limpia, me instruye, tu palabra me prepara para el acontecer de la vida, Señor. Yo te pido, por favor, entonces, que nos dejes ser un pueblo educado, instruido en tu palabra y, Señor, avivado por tu espíritu. Danos tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.